José Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy fundamentalmente médico que le gusta la historia. Esa es mi razón de ser. Y quiero mostrarles un poco un concepto. Pasemos la siguiente. Vamos a mostrar algunas cosas sobre esa perspectiva histórica de cómo fue la salud del general Ramón Marín. Vamos a ver una introducción y de dónde parte esa propuesta. Vamos a ver todo lo de la historia clínica. Van a mirar cómo hacemos el análisis los médicos para mirar enfermedades, qué características. Vamos a hablar 2 o 3 cosas de las enfermedades de la Guerra de los 1000 días y vamos a llegar a la conclusión. Esto hace parte de otra conferencia que dictamos el 22 de julio en la 11ª cita con la historia de Marmato, y este es mi homenaje personal a una persona que siempre estuvo insistiendo que teníamos que mostrar al general Ramón Marín, y que fue Otto Morales Benítez, que siempre nos insistió en todas las reuniones, a todos los que trabajamos, sobre todo con el encuentro de la palabra en Río Sucio, nos insistía: ¿por qué no hablan del general Ramón Marín? Y este es el homenaje. Y él insistía en una cosa, que hay 100 maneras de escribir la historia, y un poco tiene que ver con esta propuesta que les hago, porque esta frase de François Guizot de 100 maneras de escribir la historia la tomé para contarles la historia clínica y de qué se enfermó el general Ramón Marín. Deme la otra. Aquí la puedo pasar, pero era para el otro lado. Bueno, entonces vamos a mirar la historia de este paciente. Siempre los médicos utilizamos, para evitar que nos demanden las iniciales, la fecha de recolección de la historia es muy importante. Aquí la hicimos el 10 de diciembre de 1921. Contaba con 66 años, había nacido en 1855, era de sexo masculino, de origen marmato, y procedencia venía de las minas de Fría, del municipio de Falan, y era capataz. Ahora les contaré las grandes rarezas de un negro ser capataz en en el tiempo de finales de siglo. Muere 2 años de muerte natural aquí en la villa de San Bartolomé de Honda. La escolaridad, que alguien la estaba preguntando, estudió hasta tercero primaria y sabía leer y escribir, que eso es muy importante. La ocupación, minero toda la vida, y lo que llama la atención para mostrar el liderazgo que él tenía, él era capataz desde temprana edad. Espérenme que me voltee. ¿Cuál era la ocupación actual en ese momento? Él era guerrillero liberal, principal jefe liberal del norte del Tolima. El estado civil era soltero en ese momento. Religión católica, se dice que se casó. Después discutiremos si se casó o no se casó en Río Sucio, qué fue lo que pasó, pero contaremos un poco esto. Religión católica, no era practicante, pero era muy respetuoso de las creencias y era supersticioso, excesivamente supersticioso. Y lo que vos preguntabas, ¿cómo un general tan conocido termina en estas condiciones? Probablemente le pasa lo de la novela de Gabriel García Márquez, porque estaba en espera de pensión, o al menos de apoyo gubernamental, que fue un poco la terrible historia de todos los guerrilleros del Tolima y de muchas partes donde el apoyo gubernamental que se dio después, especialmente para las viudas, que los elevaran a generales, nunca se dio. Responsable el mismo, pero tiene un hijo natural, se llama Ramón Sánchez, que más tarde será relojero en Ambalema. Tiene otros hijos bautizados como hijos naturales con algunas mujeres, y otros de su matrimonio católico en Río Sucio. Bueno, era en Río Sucio. Ah, bueno, entonces sí se casó. Bueno, las fuentes de información y la calidad de la información aceptable. Seguimos. Entonces, ¿por qué consultó este señor?
Consultó porque tenía cambio de coloración en las manos de muy vieja data y recientemente había presentado asfixia, comenzó a asfixiarse y pérdida de peso de muy reciente aparición. Hay que decir que cuando empezó esa asfixia y la pérdida de peso, él vivía en un zaguán, aquí en Honda. Entonces llama la atención el nivel de pobreza, que tenía. Miren aquí las lesiones de las manos. Estas lesiones de las manos, que son como manchas, son unas manchas café, según dicen en estas, mírenlas aquí, pues perdonen las características, pero son manchas rucias en las manos, y esto es lo que vamos a analizar, que era lo que tenía este señor. Pero antes de pasar a eso, miremos los antecedentes psicológicos. Y este señor sí tenía problemas, porque este paciente tenía ánimo depresivo y episodios de melancolía que lo sumían en un profundo pesar. Era religioso, pero era muy supersticioso, y lo que piensa uno, ¿qué fue lo que pasó? Luego se mirará, voy a analizar esto del concepto psicológico, y es la teoría que se plantea que este señor, ¿por qué estuvo en tan malas condiciones y tan deteriorado al final? Porque probablemente hizo un estrés postraumático que no se hablaba en ese momento, y que probablemente sea la razón por la cual las condiciones finales de este personaje. Farmacológicos no sabíamos, no tomaba ningún medicamento que conociéramos, nunca presentó heridas graves o accidentes tanto en las minas como en el campo de batalla, y eso que empezó a participar desde muy temprano en batallas. En 1876, en la de los Chancos, que es la pelea, que es una gran pelea que se da en la zona del valle entre caucanos y antioqueños. Después, en 1879, en la de Cerro de Batero, tampoco tiene lesiones, y posteriormente en la Guerra de los 1000 días pasa interno. ¿Qué tiene? De tóxicos, la exposición a riesgos laborales, alcohol como buen minero, porque siempre el alcohol fue una razón de ser en el mundo minero, y que se complementa considerablemente en la guerra. La Guerra de los 1000 días, yo no el profe, Sebastián, el alcohol inundaba a los seres humanos durante la guerra, porque tenía la capacidad de hacerlos más valientes, ¿no? Sí, ese es una constante. La descripción física, entonces lo que vos estabas mostrando, esto fue lo que pasó. Era muy grande el tipo, era un negro grandísimo, feo como un mal pensamiento, y decían que de color pardo, pero miren ustedes cómo hace el análisis, que al cual le daba un tinte ruso a aquella mancha de karate, que dicen ser común a las gentes de la región donde él era nativo. Ahora vamos a mirar en la perspectiva histórica el karate, que el karate es una enfermedad de acá. Nosotros, recuerden que ellos trajeron la sífilis, nosotros les dimos la blenorragia, les dimos el karate y el piano. Eso fue un intercambio entre españoles e indias de aquí considerable. Al hacer un examen más detallado, entonces, una cabeza rapada pero sin lesiones evidentes, también como la mayoría de los negros de la zona. Imberbe, se notan múltiples cicatrices de viruela en la cara, y un estrabismo del ojo derecho a parecer congénito. Entonces, hagamos dos comentarios rápidos de esto. La viruela, el más importante episodio de viruela, que acabó con un porcentaje considerable de la población en 1782, fue y posteriormente en la zona del cantón de Sofía que hablaba Luis Fernando, se presentan varios episodios y brotes de viruela. Uno, el de 1840-41 durante la Guerra de los Supremos, y otro que se da cuando nuestro paciente tenía 2 años, en 1857, que el autor de Tomás, que hace una monografía
de Marmato dice que el cementerio lo tienen que pasar a San Juan porque ya no ha cabida la cantidad de muertos. Es probable que nuestro paciente, esas cicatrices de viruela sean de la edad cuando tenía 2 años y tuvo